Hola de nuevo, bienvenido a tu canal MediHelp University en uno más de sus episodios de farmacología, lo esencial. El día de hoy, como parte del tema de farmacocinética, revisaremos a los mecanismos de transferencia de fármacos, también conocido como mecanismos de transporte de fármacos. Para empezar, vamos a decir que revisaremos 4 puntos fundamentales como contenido y son las generalidades de estos mecanismos de transferencia de fármacos, la clasificación de estos mecanismos y cada uno de estos tipos de transporte, que es el transporte pasivo y el transporte activo. Para empezar, como parte de las generalidades de la transferencia de fármacos, tenemos que decir que un fármaco, como hemos visto previamente, es una sustancia que modifica algún proceso biológico. El fármaco debe superar barreras físicas, químicas y biológicas para llegar a sus sitios de acción moleculares y celulares. La absorción, la distribución por la circulación, acceso a los tejidos y su eliminación dependen de mecanismos que utiliza este fármaco para atravesar las membranas intestinales, vasculares, hepáticas o renales. Las propiedades físico-químicas de las moléculas y membranas que influyen en estas transferencias son cruciales para comprender la disposición de los fármacos en el cuerpo humano. Estas propiedades se revisarán con más detalle en otro de nuestros videos. En este punto solo debemos entender que en general influyen factores como el peso molecular del fármaco, las características estructurales del mismo, así como su grado de ionización, la solubilidad que presenta relativa a lípidos, el grado de unión a proteínas y las características específicas de la membrana. Por ejemplo, el epitelio gastrointestinal y otras membranas mucosas son un tipo de barrera. Otras pueden encontrarse después de que el fármaco entra a los vasos sanguíneos y linfáticos. Es importante considerar que la mayoría de los fármacos debe distribuirse desde la sangre y los tejidos locales. Aunque las barreras al movimiento de los fármacos pueden ser una capa sencilla de células, como en el caso del epitelio intestinal, o varias capas de células y la proteína extracelular relacionada, la membrana plasmática es la barrera básica en la distribución de fármacos. Todas las células humanas están rodeadas de una membrana plasmática, la cual está formada por una doble capa de lípidos anfipáticos con sus cadenas hidrocarbonadas orientadas hacia el centro de la doble capa y con sus cabezas hidrófilas dirigidas al exterior. Esto causa que la membrana asuma una estructura con un núcleo hidrófobo y dos superficies hidrófilas. El núcleo hidrófobo presenta la barrera principal al transporte de fármacos. Los lípidos membranarios consisten sobre todo en fosfolípidos, entre los que incluimos a la fosfatidilcolina, la esfingomielina, la fosfatidilserina y la fosfatidiletanolamina, algunos esteroles, especialmente el colesterol, y algunos glucolípidos. Estos lípidos se adaptan para conferir a la membrana propiedades tales como la fluidez, la flexibilidad, resistencia eléctrica e impermeabilidad relativa. Pero además de los componentes lipídicos, es importante tener en cuenta que las membranas también contienen proteínas que pueden abarcar la membrana, lo que se conoce como proteína transmembrana, o estar expuestas solo en la superficie extra o intracelular. Su región hidrófoba interactúa con la de otros lípidos, o con la de los lípidos más bien dicho, mientras que la hidrófila está en contacto con el agua fuera o dentro de la membrana. Estas proteínas pueden actuar como ionóforos que permiten el acceso de iones y otras pequeñas moléculas polares, o bien como canales que tras un cambio de conformación se abren o cierran influyendo en la polaridad de esta membrana. También pueden comportarse como transportadores activos, como receptores específicos de ligandos endógenos y como enzimas reguladoras que responden a estímulos fisiológicos y farmacológicos. Aunque las proteínas son las responsables de la mayor parte de las funciones de la membrana, incluyendo algunos procesos de transporte de fármacos, como estamos viendo, los lípidos condicionan en mayor grado el paso de estos. A continuación, revisaremos la clasificación general de los mecanismos de transporte implicados con los fármacos. Es importante decir que los mecanismos por los cuales los fármacos atraviesan las membranas biológicas pueden dividirse en dos tipos principales: el transporte pasivo y el transporte activo. A su vez, el transporte pasivo se deriva en dos subtipos, la difusión simple y la difusión facilitada.
Hablando específicamente del transporte pasivo, vamos a tener que en este tipo de transporte los fármacos penetran a lo largo de un gradiente de concentración gracias a factores como su solubilidad frente a la bicapa lipídica. El transporte es directamente proporcional a la magnitud del gradiente de concentración a través de la membrana, el coeficiente de reparto entre lípidos y agua del fármaco y a la superficie de la membrana expuesta del fármaco. Una vez que se alcanza un estado estable, es decir, un equilibrio, la concentración de fármaco libre es la misma en ambos lados de la membrana, siempre y cuando el fármaco no sea un electrolito. La particularidad del hecho de que un fármaco sea un electrolito se revisa en otro de nuestros videos específicos de las propiedades que interfieren en el transporte de fármacos. Hablando específicamente de la difusión simple, tenemos que esta consiste en el paso de una sustancia a través de una membrana y mediado por gradientes de concentración desde un sitio de mayor concentración hasta uno de menor concentración. Es importante tener en cuenta que en este tipo de transporte no tenemos la implicación de un gasto energético por parte de la célula y termina cuando las concentraciones a ambos lados de la membrana se igualan. La magnitud de la difusión depende como tal de propiedades físico-químicas que se revisan en el video que comento. Algunas moléculas no polares, como las hormonas esteroideas, pueden difundirse con facilidad a través de las membranas. La mayor parte de los fármacos tiene un tamaño pequeño a mediano que permite su paso a través de las membranas por difusión pasiva. Sin embargo, este tipo de transporte es ineficaz para el transporte de muchas moléculas grandes y una variedad de fármacos. La velocidad, según la ley de Fick, será tanto mayor cuanto mayor sea el gradiente de concentración, menor sea el tamaño de la molécula y mayor sea su liposolubilidad. Las propiedades pasivas de la membrana biológica cambian con la edad y por ello no es de extrañar que en las edades extremas de la vida, como en la etapa neonatal y en la etapa de la senectud, el comportamiento de los fármacos sea diferente al observado en la vida adulta, ya que la absorción, distribución y excreción o eliminación se relacionan con esas propiedades. Esta es una de las razones por las cuales existen especialidades médicas como la pediatría o la geriatría. Hablando en el caso de la difusión facilitada, tenemos que se utiliza una proteína transportadora, al igual que veremos en el transporte activo. Estas proteínas transportadoras se van a encargar de transferir las sustancias desde el exterior hasta el interior de la célula o a través de los epitelios. Sin embargo, en el caso de la difusión facilitada, a diferencia del transporte activo, el transporte se realizará a favor de un gradiente de concentración y tampoco habrá requerimiento de energía. Por estas razones es que se considera un tipo de transporte pasivo. La velocidad de la difusión facilitada es mayor que la de la difusión simple debido a la participación de estos transportadores. La difusión facilitada concluye, como en el caso de la difusión simple, cuando se alcanza un equilibrio en la concentración de solutos a ambos lados de la membrana. Hablando del transporte activo, es importante decir que, como en el caso de la difusión facilitada, está mediado por transportadores. Sin embargo, en este tipo de transporte generalmente se transfieren los fármacos contra un gradiente electroquímico, por lo que sí se requiere un consumo de energía procedente del metabolismo celular, estando de esta manera íntimamente acoplado a una fuente de energía como lo es la hidrólisis de ATP. Así, se realiza por medio de las moléculas de membrana específicas para los diferentes compuestos y a diferencia de la difusión puede ocurrir contra un gradiente químico como les he mencionado. El compuesto puede ser transportado desde un sitio de baja concentración hasta otro de mayor concentración. Espero te haya quedado muy claro el tema. Este es un resumen, puedes complementarlo con tus libros o en otros sitios de información, pero esta es la información más importante condensada. En la plantilla final te voy a dejar el video que te estaba comentando sobre el complemento de propiedades físico-químicas que interfieren en los mecanismos de transporte para que lo veas si lo deseas. Y esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima. Don't sway to your left.